En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Con muchísimo gusto iniciamos un curso más. Hemos querido titularlo Librando Batallas. Y es que, pues definitivamente, creo que de una manera un poquito metafórica, ¿verdad? Pero siempre estamos en una constante lucha, una constante pelea. Dirá San Pablo, ya de una manera un poquito más elevada, ¿verdad? Por supuesto, que nuestra batalla no es contra algo en este mundo, sino contra cuestiones espirituales. Pero ustedes y yo sabemos que también tenemos peleas aquí, tenemos batallas en este mundo, ¿verdad? También tenemos peleas desde los que están casados con el esposo, la esposa, con los amigos de vez en cuando, con la gente con la que trabajamos a veces hasta con los hijos tenemos peleas, es decir, siempre estamos en en esa constante tensión. Pero esto no tiene que preocuparnos, como dicen por ahí, sino que tiene que ocuparnos. Tenemos que aprender a librar batallas, porque de las batallas no nos libramos, ¿verdad? Hay que aprender a pelear, hay que aprender a luchar, porque en algún momento seremos requeridos. Y es que, pues evidentemente que hay muchos tipos de batallas y es como iremos nosotros avanzando en este curso. Lo haremos también apoyándonos en algunos textos bíblicos, no únicos, porque por ejemplo el día de hoy tenemos al menos dos grandes textos bíblicos. Uno es el principal, el que da justamente el título a la primera batalla, pero de ahí tenemos algunos otros complementarios y que nos van a ayudar también a entender pues esta pelea, esta lucha que estaremos librando o que hemos librado varias veces, creo yo. Así pues que, repito, de las batallas nadie se libra, pero hay que saber librar estas batallas, ¿verdad? Librarse en el sentido de llevarlas adelante. En algún momento, sin buscar pelea, nos veremos en medio de una tormenta. Así que vamos a darle para allá. Y bueno, lo primero que quiero que veamos es qué es una batalla, porque creo yo que desde ahí podemos entendernos. Como en la filosofía, que es maestra de mi trabajo también, es generadora de mi trabajo hasta cierto punto, ¿verdad? Junto con la teología, pues se me enseñó a ir definiendo términos para que todos estemos en el mismo entendido, porque si no, a veces podemos como cambiar. ¿Qué es una batalla? Vamos a apoyarnos en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, ¿verdad? ¿Qué es una batalla? Tiene el término o la entrada, la voz batalla, tiene muchas acepciones, muchas entradas, perdón, acepciones, con eso es suficiente. Pero yo he utilizado solamente las primeras tres que considero que son las que, uno, más podemos como que tener el contacto y dos, como que ahí viene justamente a lo que queremos referirnos. Miren, por ejemplo, por batalla entendemos un combate o serie de combates, ojo, ojo, de un ejército con otro. Ahí está, primera cuestión, un ejército contra otro, o de una armada naval con otra. Aquí es importante porque seguramente ustedes habrán escuchado esa expresión muy bonita y que nos va a dar también muchas luces, que dice, perdimos una batalla, pero no la guerra, ¿verdad? Entonces, justamente una batalla no es de una vez y para siempre. Porque tú puedes vencer en una batalla, puedes salir airoso, airosa, pero eso no significa que sea la única vez que vayas a tener ese enfrentamiento contra ese ejército enemigo, ¿verdad? Sino que puede ser que en adelante también te vuelvas a enfrentar, te vuelvas a encontrar con ese otro ejército, así que podemos ganar una batalla, pero hay que ver cuándo ganamos la guerra, porque batalla es un combate o serie de combates. Segunda acepción, acción o conjunto de, y esta me encanta, acciones ofensivas encaminadas a la obtención de un objetivo. Fíjate qué interesante, porque muchas veces podemos pensar que por batalla es únicamente lo que viene contra mí, ¿sí? No, pues es que estoy ahorita peleando contra la desesperación, peleando contra el desánimo, peleando contra la tristeza, o como el día de hoy, peleando contra el miedo, ¿no? Pero a veces tenemos que entender
que nosotros hemos de proponer la batalla. ¿Sí? Dice aquí también acciones ofensivas, no nada más defensivas, sino ofensivas encaminadas a la obtención de un objetivo. Voy a poner un caso muy sencillo que después lo vamos a tratar en una batalla que hablará sobre la oración. A veces no es solamente que dice uno, es que cuando hago oración me da mucho sueño y entonces, ¿cómo le hago para no dormirme? Es decir, ¿cómo me defiendo? Pero a veces también cómo ataco el sueño. Desde antes de que me dé sueño, ¿verdad? ¿Cómo le hago para que no me dé sueño? Desde mucho antes. Entonces, por ejemplo, ahí hay dos cuestiones. Uno, lo defensivo y otro, lo ofensivo. Por ahí seguramente alguien estará recordando ese dicho que es muy usual, que dice, la mejor defensa es el ataque, ¿verdad? Entonces, no es una cosa definitiva, pero muchas veces la mejor defensa es el ataque, muchas veces. Siguiente, y este es importantísimo, esa tercera acepción es importantísima. Una batalla es una agitación o inquietud suscitada por un conflicto de ánimo. Ojo, porque aquí trataremos con esta luz de la tercera acepción conflicto de ánimo, pero también quiero que veamos un conflicto espiritual, ¿verdad? No solamente de ánimo, de animosidad, sino que también veremos en ese sentido conflictos espirituales. Ahora, viene también a colación algo muy importante, muchachos, de verdad que es muy importante. La oración para el creyente, para el cristiano, para el Hijo de Dios, la oración es indispensable, es necesaria. No se puede como negociar la oración, ¿sí? Es como respirar, es como comer. No podemos nosotros simplemente dejar de orar, ¿ok? Queda eso de entrada. ¿Por qué lo digo? Porque algunos de nosotros, fíjense, yo lo he dicho en otros momentos, en cierto sentido, pero justamente el día de hoy aclaro para que si alguien me ha escuchado decirlo, sepa un poquito a qué me he referido. La oración entonces no se negocia, la oración es a fuerza. Pero muchas veces pensamos que ciertas batallas que tenemos las vamos a ganar así nada más, orando más. ¿Y qué hago? Ora más. Y sobre esto, ora más. Oye, es que fíjate que tengo un problemón en el trabajo porque alguien se robó el dinero y no sé qué tanto que hago. Ora más. Sí, o sea, ya entendimos, la oración es importante, ya lo aceptamos, pero a veces hay que hacer una cosa más, ¿verdad? Están por ahí los famosos memes, quizá, algunas veces habrán visto unos de ellos, yo voy a decir alguno. Imagínate que estoy o que estás en un restaurante y estás aquí con tu plato bien servido y todo y llega una persona que te dice, oye, hermano, es que fíjate que tengo hambre, ayúdame para que coma algo. Y tú le dices, ora más. Bueno, pues es una burla, es una burla. No, no le quito para nada el valor a la oración, pero sí hay que entender que hay cosas que necesitamos actuar no en lugar de orar, sino junto con la oración, ¿verdad? Por eso esta frase, por ejemplo, de los benedictinos es muy bonita, ora et labora, ora y trabaja. O como dice por ahí una frase muy popular, a Dios dando perdón, a Dios orando o a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Que ni todo va a caer del cielo, ni todo va a salir de mis manos. Entonces, parte y parte. Pero bueno, no me quiero ir más allá todavía, sino porque ya nos desviamos un poquito del tema central, del tema del día de hoy justamente, ¿no? Solamente quería decir esto, que cuando digamos aquí conflictos espirituales, que no cerremos en una perspectiva meramente de oración espiritual, ¿sí? Cuando digamos conflictos espirituales, a veces vamos a tener que tomar acciones muy concretas. Por ejemplo, no, ahorita les digo mejor más, ahorita les digo más, porque si no, me vuelvo a ir, y ya, mejor avanzamos. Es una batalla, eso es lo que vamos a entender cuando digamos librando batallas, ¿sale? Y la primera batalla con la cual vamos a iniciar nuestro curso es la de David frente a Goliat, una batalla que es conocidísima para empezar, conocidísima. Pero también hay algo que a veces nos pasa mucho, sobre todo en la iglesia, sobre todo con la Biblia,
que escuchamos todo de segundas o terceras voces, segundas o terceras personas, y no siempre vamos directamente al texto. Entonces, en primer lugar, les propongo aquí el texto que es primer libro de Samuel. Ojo, para todos ustedes, una recomendación, no digan primera de Samuel, porque a veces, no sé, a lo mejor les toca leer en la misa o algo así, dicen primera de Samuel. No, es primero. El de Samuel es un libro, no es una carta. Entonces no es primera de Samuel, primera de Reyes o algo así. Es primer libro de Samuel, primer libro de Reyes y demás, ¿sale? Bueno, entonces David frente a Goliat es la batalla contra el miedo. Me gustaría de entrada leer todo el texto, pero como pueden observar, es bastante extenso. Así pues, y de hecho justamente el capítulo 17 del libro primero de Samuel tiene 58 versículos, entonces es bastante extenso, por lo cual solamente leeré algunos fragmentos para que podamos estar en sintonía y no nos perdamos tampoco de la lectura directa de la Sagrada Escritura. Voy a aquí hacer una rápida lectura, tratando de no perder ningún detalle para que podamos tener todos una idea general, por lo menos, de ese texto. Evidentemente, aquí está apuntado y ustedes pueden ir después de que, bueno, si están viendo este video en repetición, pues le ponen pausa, van a su Biblia y lo pueden leer tranquilamente. Si estamos ahorita en vivo, por ejemplo, pues lo pueden leer después de que termine el tema, ¿verdad? Dice así: los filisteos reunieron sus tropas con intención de atacar a Israel. Ojo, ojo, ya nos están poniendo aquí la situación, ¿eh? Los filisteos, que era un pueblo que vivió, por así decirlo, en torno al pueblo de Israel. De hecho, una palabra con la cual se conoce la Tierra Santa es Palestina. Y Palestina significa tierra de los filisteos, justamente, ¿no? Entonces, de estos que estaban allí cuando Israel también andaba por allí tratando de conquistar la tierra o recién conquistada y tuvo que derrotar a muchos de ellos, tuvo que pelear contra todos ellos. Bueno, los filisteos, fíjate nada más, reunieron sus tropas, su ejército, por supuesto, con intención de atacar a Israel. A mí me encanta esto de entrada porque no está diciendo, pues ellos reunieron su ejército y pues sin querer Israel salió atacado. No, 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 no. Toda la intención, toda la intención. Tenemos que darnos cuenta de que a veces en nuestra vida nos encontraremos quizá con gente que va con toda la intención de lastimarnos, de agredirnos o de hacer algo mal en contra nuestra. Hay gente que dice, no, yo no me explico cómo es que pudiste haber mentido, pudiste haber dicho esto de mí. La hay. Hay gente que tiene esa intención definitivamente. No son los más, gracias a Dios, y no podemos tener el prejuicio de que todos lo sean, por supuesto, pero tampoco hay que ser tan crédulos o tan ingenuos, mejor dicho, mejor dicho, ingenuos que, digamos, es que pues se les zafó, no quería, no, a veces sí queremos hacer maldades, por así decirlo, ¿no? Los filisteos tenían entonces intención de atacar a Israel. Se concentraron en Socó de Judá, acampando entre Socó y Aseca, y aquí está el nombre que debemos recordar, en Fesdamín. Así es donde estaban allí ellos, en Fesdamín. Bueno, por su parte, Saúl, para este momento Saúl es rey de Israel, Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle del Terebinto y se ordenaron en batalla frente a los filisteos. Ya estaba entonces cantada la batalla. Los filisteos contra los israelitas. Muy bien. Los filisteos ocupaban la vertiente de una montaña y los israelitas se situaron en la montaña de enfrente, quedando el valle por medio. Fíjate qué bonito, ¿no? Bueno, qué bonito en el sentido que nos lo están contando, no debe haber sido nada grato estar allí en ese momento. Entonces estaba un valle y había montañas al final y ahí estaban. Y eso es genial porque ponte a pensar, cuántas veces estás frente a frente a aquello que te va a atacar. Entonces sí, de frente, lo estás viendo casi casi la cara, ¿no? Sabes que ahí está, sabes que tiene intención de atacarte, hay que ir al valle. El valle entonces también indica muchas cosas, como van a ver, es bajar de la montaña. Y eso, ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver.
Bueno, salió de las filas de los filisteos un hombre de las tropas de choque, llamado Goliat, de Gat, era el de Gat, de 6 codos y un palmo de estatura. Tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza y estaba revestido de una coraza de escamas. Su coraza pesaba 5000 siclos de bronce. Tenía en las piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como enjullo de tejedor, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Su escudero le precedía. Aquí empieza uno. Depende de la traducción que tengamos de Biblia, podemos espantarnos más o menos, porque a lo mejor yo escucho esta traducción y digo, ay, pues mira, dice que pesaba mucho, pero como no sé cuánto es, pues no sé ni qué decir. Bueno, la altura de Goliat, dependiendo, recordemos que antiguamente la cuestión métrica no era tan exacta como podríamos pensar el día de hoy nosotros. Entonces, dependiendo de esto, eh, algunas Biblias pueden traducir desde 2.80 metros hasta 3.25-30 metros. Redondeemos más o menos en 3, aproximadamente 3 metros, que yo creo que ya nada más alguien de 2 metros ya lo vemos muy grande, por supuesto, ¿no? Entonces, grandísimo. Después, toda la armadura, escucha esto, la armadura pesaba más de 80 kilos, la pura armadura. Pues evidentemente que era, nos está diciendo no nada más el peso del gigante en cuestión, nos está diciendo la fuerza que tenía para poder llevar adelante más de 80 kilos de armadura. Bueno, y la jabalina tenía en su lanza una punta de hierro que pesaba 14 kilos. La pura punta de la jabalina. Nada más eso. Imagínate, ¿no? Y a mí me da curiosidad, y algo debe estar por allí, que dice que delante de él iba su escudero. Así como, bueno, ¿y para qué quiere un escudero, no? Pues justamente para llevar el escudo, pero pues digo, él solito como que impone, ¿no? Pero es también una forma de llamar la atención de los... y poner detalles que nos van a ayudar después. Llamar la atención del lector. Entonces Goliat, este gigante, ¿verdad? Se plantó y gritó a las filas israelitas: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros servidores de Saúl? Escogeos un hombre y que baje contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos vuestros esclavos. Pero si yo le venzo y lo mato, seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: yo desafío hoy a las filas de Israel. Dadme un hombre y lucharemos mano a mano. Cuando Saúl y el resto de los israelitas oyeron esas palabras del filisteo, se consternaron y se llenaron de miedo. Ahí está, ahí está. El punto importante del día de hoy. Ven a este gigante, que de hecho, pues repito, para cualquiera de nosotros lo sería. Ven que es tan pesado, tan grande, tan fuerte, por así decirlo. Ven a su escudero como un niño junto a él, y el escudero a lo mejor era como ellos, de altura y de complexión. Y entonces, al escuchar esta advertencia, esta amenaza, dice, se llenaron de miedo. Esta expresión es muy, muy interesante, porque si yo tengo un vaso y digo, voy a llenar este vaso, si yo lo lleno, hay gente que lo dice así, ¿no? Lleno a la mitad. No, o sea, lleno es lleno, por supuesto, ¿no? Cuando dice alguien, es que está a 3 cuartos de lleno. No, o sea, lleno es lleno, no queda más. Entonces, cuando alguien tiene un vasito y lo llena de agua, por ejemplo, ¿qué otra cosa cabe? Nada. Entonces, en este momento, estamos escuchando que tanto el rey como los súbditos se llenaron de miedo. Al estar llenos de miedo, no hay espacio para nada más, o lo vamos a decir en este momento de una vez, no hay espacio para nadie más. El miedo ha llenado todos los poros de estas personas, todas las ideas,
todos los sentimientos, por así decirlo, están llenos de miedo. Empieza pues así esta, esta narración. Después viene, no lo voy a contar totalmente, viene la narración de cómo David llegó al campamento. Aquí sí me voy a soltar mucho, no voy a leerlo directamente, pero el punto está en que David no era parte del ejército. David fue enviado por su papá para llevarle de comer a sus hermanos. Y ya que llega allá donde estaban todos, entonces dice, bueno, pues yo ya llegué aquí bien tranquilo. Y ve que está la situación un poco tensa, ¿no? Y dice, pues, ¿qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿O qué? ¿De qué se trata esto? Entonces, mientras está hablando con ellos, regreso a la lectura, estoy ahora en el versículo 23, dice que mientras hablaba con sus hermanos, el hombre de las tropas de choque llamado Goliat, el filisteo de Gat, ya nos lo habían dicho, subía de las filas de los filisteos diciendo las mismas palabras. Y escuchen, y le oyó David. Fíjate nada más, quiero que veas una cosa bien importante, que con esto voy a anteceder la batalla, porque la batalla ya sabemos cómo termina, para empezar, ¿no? Pero voy a anteceder un poquito. ¿David estaba entre las filas de los israelitas? No. Por lo tanto, David no estaba lleno de miedo. ¿Sí? Fíjate qué interesante. Todos los demás estaban llenos de miedo. David no. David venía de fuera. Quizá eso nos puede también ayudar a entender un poquito cómo actuar ante determinadas situaciones o cómo entender el actuar de nuestros hermanos ante determinadas situaciones. Seguimos. Le oyó David: al ver a aquel hombre, todos los soldados israelitas huyeron ante él, llenos de miedo. Los israelitas decían: ¿habéis visto a este hombre que se adelanta? Viene a provocar a Israel. Y fíjense nada más, aquí viene, esta parte me encanta, me fascina mucho. Porque mira, el rey ha dicho, ve nada más, el rey ha dicho que colmará de grandes riquezas a quien lo mate, que le dará su hija y que dejará exenta de tributo a la familia de su padre en Israel. Bueno, pues obviamente que es muy tentadora la oferta, ¿no? Te imaginas tres cosas: riquezas, una pareja y libre de tributo la familia. Uno se pone a pensar justamente, muy interesante, ¿no? Que a veces nosotros decimos, no, pues como que, ¿qué te hace falta? Pues salud, dinero y amor, ¿no? Y aquí, pues más o menos, ¿no? Más o menos tenemos como que esa triada, ¿no? Salud sería la exención de tributo, el dinero por las grandes riquezas y el amor hasta la hija del rey Jesé, ¿no? Perdón, del rey Saúl. Jesé es el papá de David. Entonces preguntó David a los hombres que estaban a su lado: ¿qué se hará el hombre que mate a ese filisteo y aparte la afrenta de Israel? Pues ¿quién es ese? Fíjate cómo lo dice, ¿no? ¿Quién es ese filisteo incircunciso? Diríamos el día de hoy nosotros. ¿Quién es ese fulanito no bautizado? ¿No? Porque la circuncisión para los judíos es como entraban en el pueblo, para nosotros el bautismo, por supuesto, ¿no? ¿Quién es ese filisteo incircunciso para injuriar a las huestes de Dios vivo, los seguidores de Dios vivo? Ya desde ahí, David se nos presenta a través de David lo primero, lo primordial: Dios, el respeto a Dios, ¿verdad? El cariño a Dios, la cercanía con Dios. Los soldados le repitieron las mismas palabras: así se hará al hombre que lo mate, tal, tal, tal. Se enteró Eliab, su hermano mayor, lo que habían preguntado los soldados, y montó en cólera contra David. Le dijo: ¿para qué has bajado? ¿Y a quién has dejado aquel pequeño rebaño en el desierto? O sea, para los hermanos de David, David sigue siendo el pastorcillo, ¿sí? Dice: tú qué haces por acá, tú vete a cuidar las ovejitas, ¿tú qué vas a poder con esto? Fíjate cómo es importante, porque no se lo dicen los soldados, sino sus hermanos, los que lo conocen, los cercanos. Y es que muchas veces sí hay gente que no confía tanto en nosotros y son nuestros cercanos. Voy a decirlo de la siguiente manera, y perdonen por lo que voy a decir, pero muchas veces, mira, no queremos tomar decisiones o no queremos tomar cierto estilo de vida por el miedo, ¿sí? Pero a veces ese miedo, híjole, en ocasiones, no siempre, es suscitado por los que están cerca de nosotros. No, mi hijo, no, mi hija,
oye amigo, amiga, fíjate cómo crees, es que fíjate que esto, y te empiezan a decir, te empiezan a pintar la cosa bien difícil, ¿no? Bueno, tú tranquilo, tú tranquila, porque vamos por partes, ¿no? ¿A quién le dejaste el pequeño rebaño en el desierto? Ya conozco yo tu atrevimiento y tus aviesas intenciones. ¿Has bajado para ver la batalla?, le dijeron chismoso a David. Tú viniste nada más a ver la batalla. Y dice David, ¿qué he hecho yo? Es que ya no puede uno hablar, ¿verdad? Dice, déjame hablar. Se dio la vuelta y se dirigió a otro haciéndole la misma pregunta. Y la gente le respondió como la primera vez, porque David seguía preguntando, ¿es en serio que el que le gane a este cuate se va a llevar a la hija, se va a llevar riquezas y cero impuestos? Y le siguen diciendo que sí. Entonces, como andaba ahí, que no se la creía, no se la creía, llegó a oído de Saúl lo que David andaba preguntando, y entonces dijo, a ver, tráiganme a ese David. Y viene un momento impresionante, ¿no? Porque Saúl escucha de alguien que está preguntando, que está interesado en matar al gigante, que ninguno de sus soldados, y lo vamos a decir así, que ninguno de sus más expertos y grandes soldados se había animado a enfrentar, y de repente ve que hay por ahí uno que se puede animar, ¿verdad? Dijo David a Saúl, que nadie se acobarde por ese. Fíjate, es que escucha la voz de David, que nadie se acobarde por ese. Tu siervo irá a combatir esa batalla con ese filisteo. Dijo Saúl a David. ¿Qué le dijo ahora? No puedes ir contra ese filisteo para luchar con él. ¿Por qué? Porque tú eres un niño y él es un soldado desde su juventud. Es decir, vas a perder, ¿sí? Vuelve el desánimo. ¿Cómo le vas a ganar? ¿Cómo crees que lo vas a ganar? Al contrario, peor va a salir todo porque te va a agarrar de trapeador en 5 segundos y pues como si no hubiera pasado nada. Y déjate de eso, acuérdate lo que está en juego, porque no es solamente el hecho de que pierda David y que pierda la vida, ¿no? Sino que al perder la vida todos los demás iban a ser esclavos. Entonces como que también ahora formamos parte del ejército de Saúl y somos Saúl mismo y decimos, no, 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 por aquí no, porque este camino no es seguro, ¿verdad? Así a veces nosotros tenemos esas opciones, pero por aquí no, porque este camino no es seguro. Es como si dijera Saúl, tengo opciones de gente que va a pelear, pero con David no, porque ese no es seguro, es un niño apenas, mientras que el otro, pues ya es un soldado de su juventud. Pero fíjate, este David era altanero para empezar, ¿no? En un buen sentido, sabemos que altanero no solamente es bueno, pero en un buen sentido, porque le responde David a Saúl, cuando tu siervo estaba guardando el rebaño, y fíjate nada más, escucha lo que dice. Yo no sé si tú le crees, yo no sé si tú le vas a creer a David, pero escucha lo que dice. Cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre, y venía el león o el oso, y se llevaba una oveja del rebaño, salía tras él, tras el león o el oso. Lo golpeaba y se la arrancaba de sus fauces, y si se revolvía contra mí, lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte a leones y a osos. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha retado a las huestes del Dios vivo. Y añadió Yahvé, y añadió, Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de la mano de ese filisteo. Dijo Saúl a David, vete, y que Yahvé sea contigo. Fíjate nada más, te digo, dice uno, ay, de veras David se habrá peleado mínimo contra un oso y contra un león. Ya no te pido dos de cada uno, mínimo. Ahora, ¿tú te animarías a pelear contra un oso? ¿Tú te animas a pelear contra un león? Y para empezar saldrías vivo, saldrías casi casi sin ningún rasguño, porque David pudo haberle dicho a Saúl, mira, aquí están las marcas de las fauces del león, del oso. No, no le dijo solamente eso, contra un león o contra un oso. Evidentemente, ahorita les voy a decir otras cosas que son muy, muy interesantes, pero pues esto es un poquito difícil de creer, como dice por ahí el programa, ¿verdad? Así tal cual está. Creo yo que podemos ir viendo dónde va el acento, porque el acento
dice, Yahvé que me ha librado del oso, a ver dónde está, ya se me perdió, perdón, de las garras del león y del oso me librará de la mano de ese filisteo. No es tanto a qué le ha ganado, sino cómo es que ha salido vivo. Yahvé me ha librado. Ese es el punto importante. No el león ni el oso, no nos quedemos así como que viendo donde no es, sino dónde es. Yahvé me ha librado. Entonces, esto está bien bonito, me da tanta ternura. Fíjate nada más. Fíjate, es que de verdad se siente bien bonito. Dice, mandó Saúl que vistieran a David con sus propios vestidos, los de Saúl, por supuesto. Le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una coraza. Ciñó a David su espada sobre su vestido. Pero mira, David intentó caminar, pero como aún no estaba acostumbrado, dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues nunca lo he hecho. Y David se lo quitó todo de encima. Imagínate, pues si David era por ahí un pastorcillo que andaba cuidando el ganado y de repente le ponen una armadura que también era pues obviamente muy pesada, la espada, el pobre me lo imagino tratando de caminar pero tambaleándose, en lugar de tener agilidad, lo que iba a tener era demasiada limitancia o ¿cómo se dice? Iba a estar muy limitado, vaya, iba a estar muy limitado y no iba a poder defenderse, al contrario, lo que queríamos era agilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se quitó todo. A mí esto me dice mucho ya, no sé, espero que también a ustedes les vaya diciendo ya tanto, porque estamos ante muchas batallas, hemos dicho, ¿no? Hay gente de nuestra familia que nos desanima mucho, que no cree que seamos capaces. Hay gente cercana que nos quiere resguardar y en su buena intención dice, no, tú mejor sigue con esto porque no vas a poder, te van a matar, te van a ganar. Pero acuérdate que tú no estás lleno de miedo. El único que se va a resistir es el que está lleno de miedo, ¿sale? Tú sigues adelante y tú sabes. Y aquí viene una cosa bien importante, porque yo creo que esto es lo que muchas veces nos olvidamos. Te puedo asegurar que anteriormente has tenido otras batallas, igual o un poquito más o un poquito menos de difíciles y de peligrosas que las batallas que estás luchando ahora o que estás a punto de luchar. Has tenido muchas batallas. Esos son tus leones y tus osos, ¿sí? ¿Y qué ha pasado? Aquí estás, aquí estás. Has vencido, has salido victorioso y puede ser que en algún momento ni siquiera te hayas acordado de Dios, puede ser, pero una vez que viste que Dios siempre te acompaña, podrás junto con David decir, el Señor me ha librado de la garra de los leones y de los osos. Ve pensando tú cuáles son tus leones, cuáles fueron tus leones, que los veías imposibles. Y mira nomás, hay de todo, sí, de todo. Hay, por ejemplo, leones de actitudes tuyas, por ejemplo, que tú eras de una manera y que pues nunca pensabas que fueras a cambiar y bendito sea el Señor, cambiaste. A lo mejor te tenían hasta miedo o no le gustabas a las personas por cómo eras así, grosero, feo, grosera, fea, no sé, ¿verdad? Pero cambiaste, bendito sea el Señor, estabas en las garras de esto. Ya ni qué decir de las garras de los vicios, por ejemplo, ¿verdad? Cuando todo parecía tener ya la última palabra, el león, el oso, y tú aquí estás, bendito sea el Señor. Cuando tenías esas problemáticas, voy a decirlo así, de enfermedad tan terrible, de vida o muerte, y aquí estás, has vencido, una y otra vez lo has hecho. Ahora viene un tal Goliat. Bueno, pues vamos a ver cómo vamos a vencer a este Goliat, ¿verdad? Pero antes de hacerlo, tengo que hacer una pequeña intervención para decir, estamos tratando de entender que vamos contra el miedo, ¿verdad? Pero quisiera que el pobre miedo no fuera mal comprendido, ¿eh? Así que les quiero decir lo siguiente. ¿Qué pasa con el miedo? A ver, vamos a ver. Aquí tenemos que distinguir, mis queridos hermanos, hay que distinguir entre el miedo, que es una emoción y que llega a ser un sentimiento, al miedo, que es una decisión tuya, lo cual
alguien podría no estar de acuerdo conmigo, pero voy a tratar de explicar para que me dé a entender y para que ustedes puedan decir en qué sentido lo pueden tomar, ¿sí? A ver, básicamente el ser humano tiene emociones, ¿verdad? Sabemos que hay unas emociones que llamamos primarias y otras secundarias, pero tenemos muchas emociones. De hecho, si alguien no tiene emociones, tiene una cierta enfermedad. Dentro de las emociones principales, o primarias, perdón, primarias, una de ellas es el miedo. El miedo es parte de nuestra naturaleza. Al ser parte de nuestra naturaleza, entonces viene otra cosa muy interesante, que es bueno. Mm, claro, la naturaleza es buena. La naturaleza humana, y bueno, la naturaleza en general, por supuesto, pero la naturaleza humana es buena porque Dios cuando nos creó, ¿qué dijo? Todo es muy bueno. Así que si el miedo es parte de nuestra naturaleza, entonces es bueno. Eh, pero viene otra cuestión muy interesante. El miedo tiene, de hecho, una finalidad o una intención en nuestras vidas de ayudarnos en nuestra supervivencia. Por eso es bueno. Por eso cuando, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero hay gente, por ejemplo, que yo luego veo que graba cómo anda o corriendo y saltando o en bicicleta o algo así en edificios de 10, 15, 20 pisos. Digo, si yo en una casa de 2 pisos me pongo en la azotea y me asomo un poquito y el vértigo me puede, pues imagínate ellos justamente han perdido esa capacidad o nunca la tuvieron de la supervivencia por no caer. Así decir, no, no, yo no me asomo, no hago esto porque me cuido, ¿sí? El miedo, insisto, nos ayuda a afrontar los peligros. De hecho, la hermana Glenda, que ustedes recomiendo que vean, este, es una conferencia que se llama eh, perdonen, olvido cómo se llama, me parece que es Nada es imposible para ti. eh, para quienes están en el grupo de WhatsApp, se los voy a mandar el enlace de la conferencia de la hermana Glenda para que la vean. Es muy bonita, es muy interesante, muy didáctica. Entonces les recomiendo que la vean. Y allí habla justamente del miedo, una explicación muy grande. Yo solamente voy a tomar una de sus diapositivas para poder decir qué hace, qué hace de nosotros el miedo, ¿sale? Y lo dice a distintos niveles. La hermana Glenda comenta que, por cierto, la hermana Glenda, además de sus estudios filosóficos y teológicos, es psicóloga. Entonces, por eso también es una voz autorizada para hablar de ello. El miedo a nivel cognitivo, dice, cognitivo significa del pensamiento, nos ayuda a percibir la amenaza, el peligro o el riesgo. O sea que el miedo es bueno, porque a mí me ayuda a entender, esto es una amenaza, pues hay que hacer algo, ¿verdad? No me puedo quedar así. Esto es peligroso, pues hay que hacer algo. Entonces, cognitivamente, el miedo despierta en mí esas alerta, por así decirlo, ¿sale? Segundo, pero el miedo también tiene a nivel fisiológico cierta reacción. ¿Cuál es esta reacción? Clásico, la adrenalina te sube, ¿verdad? ¿Por qué te sube la adrenalina? Porque haz de cuenta que es como si bombearas, por así decirlo, no sé si es la palabra correcta, pero espero darme a entender, bombeas el motor para decir, ¡fum! Vamos, 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 vamos a hacer algo. La adrenalina va a subir, te está activando, a eso me refiero, ¿no? Puede estar así medio pasivo y demás, pero te sube la adrenalina y te pones en activo, pero de inmediato. ¿Por qué? Porque si estás ante un peligro, necesitas reaccionar o actuar. Pero también viene cierta sudoración, con el miedo empieza uno, decimos, a sudar y sudar frío y demás, ¿no? Obviamente también hay temblor, hay palpitaciones, empezamos a tener esa taquicardia, por así decirlo, e incluso, y aunque parezca de broma, pues también tenemos ciertas molestias gastrointestinales, ¿verdad? Tenemos hasta expresiones de decir es que se hizo del baño del miedo. Pues sí, porque somos seres integrales, ¿no? No tenemos miedo únicamente en la cabeza, sentimos miedo la persona completa y la persona es todos los sistemas. Entonces, a nivel fisiológico tenemos estas reacciones. A nivel emocional, aquí está el punto importante también, entre los últimos dos, a nivel emocional hay una turbación de ánimo. Nos movemos, ¿sale? No nos quedamos así como que quietos, como que en paz. En ese sentido, el miedo nos quita, nos roba la paz. Ya no podemos estar bien
porque tenemos miedo. Y a nivel conductual, también es importante, podemos paralizarnos, podemos huir o podemos afrontar. Es decir, ante un cierto miedo, yo me puedo quedar así como que me paralizo, decimos todos, me quedo en shock, no sé qué hacer, ¿verdad? No supe qué hacer, me paralicé y hasta ahí, por el miedo. Por miedo también vemos algo y corremos, ¿verdad? De inmediato, y como ya sé la adrenalina, al ver el riesgo ya subió, corremos más rápido que otras veces. Dice uno, pero ¿cómo lo hizo para correr tan rápido? Pues porque tenía miedo y el miedo generó la adrenalina, entre otras cosas, por supuesto. O también algunos reaccionan, escuchen, reaccionan afrontando aquello que les da miedo, pero no porque sean muy inteligentes, porque a veces dice uno, a ver, se ha dado, ¿no? El caso, fíjense, para algunos son hasta héroes, por así decirlo. No, pues que, y no lo invento, de verdad, ustedes lo pueden buscar en internet. Una mamá vio que en Estados Unidos vio que su hijo lo estaba agarrando un caimán, no sé qué tipo de lagarto, y la mamá va y le empieza a pegar al caimán para que deje a su hijo. Al final de cuentas sí lo ayudó y demás, pero ya después de eso dice, ¿y cómo te atreviste a ir? ¿No? Pues es que dice uno, pues no sé, o sea, porque al miedo también algunos reaccionan afrontando a la amenaza, pero no es que le entendamos muy bien que vamos a salir librados, sino que simplemente accionamos. En ese sentido, quisiera que veamos, por ejemplo, una lectura complementaria, me voy a saltar y luego vamos a volver justamente con el texto de David y Goliat, no se preocupen, para que podamos ver rápidamente esto que estamos diciendo. Fíjense nada más. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 43 al 52, un texto que ustedes conocen perfectamente bien, es el prendimiento de Jesús. Dice así, todavía estaba hablando cuando de pronto se presentó Judas, que era uno de los 12, ¿verdad? Se presentó acompañado de un grupo armado con espadas y palos. Venían de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que le iba a entregar, es decir, Judas, les había dado esta contraseña. Aquel a quien yo dé un beso, ese es. Detenedlo y llevadlo con cautela. Nada más llegar, se acercó a él y le dijo, Rabí, y le dio un beso. Ellos le echaron mano y le detuvieron. Escuchen. En esto, uno de los presentes, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja. Jesús tomó la palabra y les dijo, habéis salido a detenerme con espadas y palos como si fuese un bandido. Todos los días estaba junto a vosotros enseñando en el templo y no me detuvisteis, pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Detuvieron a un joven que le seguía cubierto solo con un lienzo, pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Bueno, fíjense nada más, en ese texto podemos ver estas reacciones que acabamos de comentar. Por ejemplo, versículo 47, uno sacó su espada y atacó. Es aquel que afronta el peligro. No tenía ni idea. Podríamos decir que fue Pedro. Los invito a buscar en este canal el tema de la oreja de Malco. Es un tema en el que hablamos justamente de este punto. Así que quien guste buscarlo en el canal, ahí estará. 2. No se mencionan los demás. Mientras uno atacaba, no se habla nada de los demás. ¿Por qué? Pues porque seguramente se quedaron inmóviles. Se quedaron, como dicen, por ahí en shock. Seguramente incluso hubo sumisos. Es decir, habrá habido alguno que haya puesto las manitas así como, pues ya arréstenme, llévenme. Ante el miedo de que me hagan algo peor, pues ya me dijo que me arresten. Entonces, habrá habido sumisos, por supuesto. Pero al final, todos huyeron. Entonces, si te das cuenta, ahí vemos las tres reacciones que platicamos. Paralizarse, huir o afrontar el miedo. Pero, curiosamente, en los versículos 48 y 49, vemos que Jesús dialoga. Fíjate nada más. Con aquellos que le daban miedo a los demás, Jesús dialoga con ellos. Jesús, tenemos que recordarlo, había tenido mucho miedo y también tristeza, versículos anteriores en el 36. Pero Jesús habla coherentemente, no habla disparates, habla con autoridad, sin miedo, habla con firmeza, habla con decisión. Bueno, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí, verdad? ¿Cómo le hizo Jesús también para no tener ese miedo? ¿Cómo le hizo David
para no tener ese miedo. Bueno, no tengas miedo, dice la palabra. Algunos afirman que 365 veces aparece en la Biblia la frase no tengas miedo y dicen que es como si fuera una vez para cada día. Yo honestamente nunca me he detenido a contar cuántas veces la frase no tengas miedo aparece en la Sagrada Escritura, pero sí puedo decir que aparece en momentos muy interesantes. Pero permítame entonces, porque voy a ir concluyendo ya. ¿Qué pasó entonces con David y Goliat? Ya vimos todo lo que puede pasar. Unos por miedo, seguramente, algunos soldados por miedo se habían ido a sus casas ya. La mayoría estaba ahí todavía, pues estaban paralizados, ¿verdad? Y todavía no había el soldado que osara afrontar a Goliat, sobre todo porque pues no nada más era perder él, sino perder todos. Entonces, fíjate, a mí me encanta. Si la lectura previa a lo que estábamos diciendo, la narración, vaya, previa a lo que estamos diciendo, es fascinante. Volvemos al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 40 y siguientes. Es de verdad, es una delicia que a mí me confronta mucho. Esta a mí me confronta más todavía que otros que por ahí encontramos. Dice así: tomó su cayado en la mano. Me encanta. A ver, vamos por partes. ¿De quién está hablando? De David. Mira, te voy a dar la armadura de Saúl. ¿De quién es la armadura? De Saúl. Que Saúl pelee con su armadura, que David pelee con lo suyo. Tomó su cayado en la mano. Este cayado es como un bastoncito con el cual no solamente el bastón en la práctica le ayudaba a llevar el ganado de un lado para otro, sino que es de hecho el símbolo del pastoreo en sí mismo, ¿sale? Escogió en el torrente 5 cantos lisos, piedras, 5 piedras lisas, ¿no? Allí, escogió el torrente, imagínate nada más. A mí me llama la atención, ahora, por ejemplo, que recientemente, porque estamos en noviembre de 2022 y apenas hace poco tiempo que el ahora rey Carlos subió justamente a ser el monarca principal del Reino Unido, vaya, surgieron varios posts sobre él, algunas publicaciones y demás, ¿no? Y dentro de estos posts había uno que decía 5 cosas que el ahora rey, antes príncipe Carlos, no hace, ¿no? No sé, mucho chisme empezó a ver, por supuesto, ¿no? Yo lo leía por chisme, obviamente, ¿no? No tengo ni idea de qué onda con la realeza ni nada por el estilo, pero se me hizo algo llamativo. 5 cosas que no hace y decían, si no me equivoco, porque a lo mejor yo estoy inventando, estoy confundiendo noticias, que una de ellas es que no, por ejemplo, de su, de su desayuno, era así como que él tiene que tener ahí el desayuno, 2 cosas de uno, nada más se come uno, un huevo si no me equivoco, y el otro lo deja, siempre lo deja, y que una vez dijeron, pues nada más le ponemos uno, no se lo comió. O sea, que él quería dejar el suyo, así como que sus ideas de la realeza, ¿no? O que de su cepillo de dientes le tenían que poner la pasta dental porque él no voy a decirlo así, se oye muy raro, ¿no? Porque dice uno, pero es que aunque nunca lo hagas, ¿no? Que él no sabe poner la pasta de dientes. Y dices, a ver, pues cómo no, pues, es tan sencillo. Sí, pero es que cuando no está acostumbrado, pues no, para ti es lo más raro del mundo, ¿no? Así tal cual, y pueden decir, es que es un inútil. Pues sí, a lo mejor y sí lo es, en algunos aspectos de su vida, en otros seguramente que no. Pero a lo que voy es a lo siguiente. David agarró 5 piedritas, pero te puedo asegurar que no fue la primera vez que agarró 5 piedritas. David constantemente agarraba esas 5 piedritas. Hay una aplicación ahorita espiritual que podemos hacer, pero antes, por ejemplo, vamos a decir lo siguiente. ¿Por qué los otros no agarraron piedritas? Pues porque no están acostumbrados. Son el rey, son soldados. Ellos trabajan con lo suyo. Ellos tienen en mente, en su forma de ver la vida, de una manera. Y por eso querían que David agarrara la espada de Saúl. Ve y mata con la espada, pero la espada es de Saúl, no es de David. De David son las 5 piedritas, de David es el callado, ¿no? Y dice que los metió en su zurrón de pastor, en su bolsita de pastor, en su morral, y con su honda, esta que luego nos han dicho, ¿verdad? En la mano
se acercó al filisteo. Me encanta porque la soberbia, o mejor dicho, tú ves como tu enemigo, no me refiero a una persona, me refiero a una situación, me refiero a una actitud, me refiero a un sentimiento, todo esto, tú ves cuando tu enemigo, aquel que te da miedo, se empieza a desmoronar. Pero cuando lo va a hacer, una de las cosas que va a tratar de hacerte pensar o creer es que con lo que tienes no puedes. Pero recuerda lo que te estoy diciendo. Vas a poder vencer con lo que tienes. Tu enemigo te va a decir, no vas a poder. No vas a poder. Con eso que tienes no vas a poder. Pues vamos a ver si sí o no. Vamos a ver. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Y ahí va el escudero, ¿verdad? Volvió los ojos el filisteo y viendo a David, fíjate, lo despreció. Imagínate nada más, ¿no? Mirada de desprecio. Porque era muchacho rubio y apuesto. Bueno, no hacía falta que dijeran que era guapo, pero pues recuerda eso también para ti. Eres guapo, eres guapa. Recuerda, ¿no? A los ojos de Dios eres hermoso, eres hermosa. A los ojos de algunos de la tierra también eres muy hermoso. Y a los ojos de otros, pues somos bien feos. Pero bueno, pero en este caso, a los ojos de Dios, somos hermosos todos, ¿verdad? Era rubio y apuesto. Dijo el filisteo a David, fíjate el desprecio, ¿no? ¿Acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos? Fíjate nada más que eso, ¿no? Cuando el enemigo se te pone así, viéndolo como esto, que te diga esas cosas, pues como que sí, sí te da más así para hacerte para atrás, ¿no? Pero vamos a ver, el filisteo maldijo a David por sus dioses y luego le dijo, ven hacia mí, que voy a echar tu carne en las aves del cielo y las fieras del campo. Y aquí viene el versículo que a mí, cada vez que lo leo, me rompe el corazón en mil pedazos. Contestó David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pues yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Yahvé tiene previsto entregarte hoy mismo en mis manos. Te mataré y te cortaré la cabeza, y entregaré hoy mismo los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y las fieras de la tierra, para que sepa toda la tierra que Israel tiene un Dios. Tu batalla es testimonio. Tu victoria será testimonio. Dime si no. Dime si no alguna vez has librado una batalla en la que le echaste todo, pusiste todo, y el día de hoy, cuando lo cuentas, es testimonio. Pues sé lo que está diciendo David. Justamente tu batalla será testimonio de qué? De que Israel tiene un Dios. Diríamos nosotros de que la iglesia también tiene un Dios. Y toda esta asamblea sabrá que Yahvé no salva por la espada o por la lanza, pues el combate depende de Yahvé, y ha decidido entregaros en nuestras manos. ¿De quién depende el combate? De Yahvé. Pero tienes que agarrar tus 5 piedritas, tienes que agarrar tu callado, tienes que agarrar tu morralito y tienes que tener listo tu charpecito, es decir, tu onda, ¿verdad? Debe estar todo listo. Hay gente que de veras dice, Señor, ¿qué hago? Pues voy a orar. Sí, ora, pero ¿qué más puedes hacer en tu vida? Oye, es que, Señor, fíjate que ya no sé qué hacer porque siempre me levanto bien tarde en las mañanas. Voy a orar para levantarme temprano, pero pues sí, pero pon tu alarma también. Ponte ahí junto a algo para que un vaso con agua, para tomármelo, no para echártelo encima. Cuando suene la alarma, échatelo encima y ya despertarás y te tienes que levantar. Haz algo concreto, concretísimo. Agarra 5 piedritas. No falta quien en esas 5 piedritas vea los 5 libros de la ley, el Pentateuco, la Torá, por supuesto. Pero también tú le puedes poner nombre a tus piedritas, con aquellas con las que te vas a enfrentar. A ver, tengo esta situación, que la verdad está terrible, me da mucho miedo, cosas que nos dan miedo, la muerte, la enfermedad, la soledad, el fracaso. Bueno, me da miedo la soledad, pues mi piedrita se llama, mi primera piedrita se llama mis amigos, mi familia. Cuando yo sienta miedo por la soledad, recurrir a ellos, ¿verdad? Me da miedo el cambio, por ejemplo, no es que no sé qué hacer ante el cambio. Bueno, el cambio siempre va a estar allí, siempre. Agarra tus piedritas y ponle a una, toda la vida es cambio, una idea, una frase que a ti te ayude a entender que, como decían antiguamente los filósofos, vita in motu,
La vida está en el movimiento, la vida está en el cambio. Cuando te quedas estático, te echas a perder. Hay que seguir avanzando, hay que hacer algo diferente en tu vida. Puedes quedarte en el mismo lugar donde siempre, perfecto, pero no igual tú que siempre. ¿Sí? Porque hay quien diga, bien, bueno, a ver, voy a ver a mi esposa en este momento y como le voy a decir, es que fíjate que ya entendí que hay que cambiar, entonces te voy a cambiar a ti de esposa y voy a encontrar a otra. No me refiero a eso, sino a que en esa misma situación tú cambies, tú seas diferente, ponte en ese movimiento, ¿no? El filisteo Goliat se preparó y fue acercándose a David. Este salió rápidamente de las filas al encuentro del filisteo. Fíjate, no dejó que llegara. Metió su mano David en el zurrón, me encanta. Metió David su mano en el zurrón, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda, fíjate, ahí estaba, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente, porque acuérdate que la piedra eran cantitos, ¿verdad? No eran piedras gruesas, gordas, eran piedras afiladas. Entonces, no es tanto lo grande de la piedra, sino lo afilado que esté. No es que hagas muchísima oración, sino buena oración, ¿verdad? No es que hagas muchas cosas así, sino que lo hagas muy bien, que todo esté bien puestito, ¿no? Cayó de bruces en tierra, así venció David al filisteo, con la honda y la piedra. Hirió de muerte al filisteo sin empuñar una espada. Corrió David, se detuvo sobre el filisteo, y sacando de la vaina la espada de éste, lo mató y le cortó la cabeza. El texto sigue, pero nosotros ahí nos vamos a quedar. Quiero decir para finalizar solamente dos cosas. La primera de ellas es que esta narración sobre cómo David mata a Goliat es una narración que puede encontrar, como estamos viendo, una aplicación exquisita para nuestras batallas, en particular contra el miedo. Pero debo decirles que hablando bíblicamente, analíticamente desde el estudio bíblico, tenemos muchas sorpresas. Así que si alguna vez ven que en este mismo canal tenemos una invitación a ver sobre David y Goliat, pero no dice batalla contra el miedo o algo así, véanlo. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de que tenemos muchas sorpresas, ¿eh? Muchas, no se imaginan, no se imaginan. Es más, les dejo así nada más para que se emocionen por si alguna vez lo ven. Puede que David no haya matado a Goliat. Lo veremos en otro momento, ¿verdad? Esa es la primera cuestión. Eso respondería a un análisis bíblico. Ahorita estamos haciendo una aplicación bíblica. Y justamente la segunda cuestión es eso, la aplicación. No tengas miedo. Se ha puesto de moda estos memes cuando dicen, cuando estás llorando y alguien te dice, no llores. Y dices, ay, ¿cómo no lo pensé antes? Ya dejé de llorar, ¿no? Y pareciera lo mismo, ¿no? Tengo miedo y alguien viene y te dice, oye, no tengas miedo. Y, ay, ¿cómo no lo pensé antes? Voy a dejar de tener miedo. Pues es que tenemos que entender que a esto me refería hace ratito cuando dije, hay dos tipos de miedo que tenemos que entender. El primero es el miedo como emoción y sentimiento, ese es hasta bueno, dijimos, no es malo en ese sentido. Tampoco es bueno cuando hablamos del miedo como emoción o sentimiento, tampoco es bueno decir vivir con el miedo, por supuesto, ¿no? No, por supuesto que no. Pero eso corresponde a una reacción del ser humano. Más bien me refiero a cuando tú decides tener miedo. ¿Cuándo decides tener miedo? Cuando decides no confiar en Dios. Tú decides, no confío en Dios y entonces tengo miedo. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Pedro? Estaba confiando en Jesús cuando iba caminando por el agua, iba viendo a Jesús, pero de repente vio las olas, dejó de ver a Jesús, dejó de darle el lugar prioritario a Jesús en sus ojos, en su mirada, y se llenó de miedo. Cuando nuestros ojos no están fijos en Jesús, no sabemos hacia dónde vamos, entonces es fácil que el miedo entre en nuestras vidas. Así que no tengas miedo, no como ese sentimiento, como esa emoción, ese hay que vivirlo. No tengas miedo en el sentido de que no le des cabida al miedo en tu ser, en tus pensamientos, porque si dejas que entre, entonces ahí se queda. Y como dice el Papa Francisco, el miedo es una de las cosas que más han paralizado a la iglesia.
el miedo te puede paralizar a ti, y entonces, cuando no nos movemos, empezamos a morir. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.